Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 58. Matanza. Tierra del Fuego. Ino observó la vasta capital feudal que la rodeaba, donde actualmente residía el daimyo de su nación junto con la mayoría de los señores nobles que lo apoyaban. Estos líderes eran responsables de respaldar la existencia de Konoha y también de financiar sus interminables guerras contra otras naciones. Después de lo ocurrido en la cumbre Kage, donde la avaricia de esta nobleza condujo a otra guerra innecesaria en la que miles de guerreros iban a morir. No es a la humanidad ni a sus propias naciones a lo que buscan proteger, sino únicamente su propio poder, sus hogares, su riqueza y sus dinastías. Apretó el puño con amargura al recordar las palabras de despedida de Naruto antes de ir a la guerra y cuando llegó a la capital y vio a la nobleza viviendo una vida de lujo sin sentido mientras enviaba a otros a morir en su guerra, le hizo hervir la sangre. Durante demasiado tiempo, estos señores feudales han controlado el destino de los shinobi y del mundo entero. Por el bien del futuro de nuestra raza, deben ser eliminados. Comencé esta revolución en el país del agua y la extendí por el país del rayo, el país de la escarcha y el país del agua caliente. Pero todavía quedan algunos señores feudales, es decir, del país del fuego, el viento y la tierra, entre los principales, junto con los de las naciones menores. Independientemente del resultado de esta guerra, todos deben ser eliminados hasta el último linaje. Ese es el único propósito de la unidad Cobra que quiero que lideres. Con la mayoría de los militares centrados en mí, los señores feudales tendrán menos seguridad para defenderlos. Ya tengo algunas de mis mejores unidades estacionadas en cada objetivo de importancia junto con sus partidarios de la nobleza. Quiero que lideres la operación para eliminar personalmente al daimyo del País del Fuego, ya que él es la clave de todo este sistema corrupto. Es el líder político más poderoso e influyente del mundo. Cuando llegue el momento, haremos que el sistema feudal que nos ha arrebatado nuestra libertad se hunda. Este será el golpe de la humanidad contra aquellos que nos han arrebatado la libertad y nos han llevado a la paz y la prosperidad. Ino había sentido que algo se despertaba en su corazón al escuchar el sueño del hombre que tanto amaba. El hecho de que fuera la avaricia de esos mismos líderes lo que había convertido a Naruto en un criminal buscado en el mundo solo selló su destino ante sus ojos. Ella también entendió por qué los líderes feudales de todo el mundo temían a Naruto Namikaze y querían eliminarlo incluso a costa de otra guerra mundial que probablemente atravesaría toda la brutalidad de la historia conocida. Para ellos, él era el diablo que buscaba destruir todo lo que habían construido para sí mismos y sus futuras dinastías durante los últimos miles de años. Estamos listos. Se dio la vuelta en su habitación y encontró a uno de los Zetsu de pie, firme y mirándola expectante incluso mientras la luz de la luna brillaba sobre su rostro. Entonces acabemos con este sistema corrupto, declaró resueltamente. Tierra del Rayo. Mis queridos guerreros, es hora de volver a casa. Maigetsu Ozuki observó el efecto aplastante que esa orden dada por el general Abe, el líder temporal de su nación, tuvo sobre todo su ejército, incluidos los miembros de los 7 espadachines ninja. Incluso el veterano general parecía desconsolado a través del enlace de comunicación astral cuando dio esa fatídica orden. Esta no es una guerra que hayamos provocado. No puedo, en conciencia, arriesgar el futuro de nuestra nación ni enviar a ninguno de ustedes a morir en un conflicto tan absurdo, explicó el general Abe. El general tiene razón, hombres.
Escuchamos que el ex Mizukage los visitó y lo que sucedió después, pero el hecho es que ustedes son el ejército más grande del mundo al servicio de la nación más grande y no un solo hombre, recordó el comandante Anbu a través de la proyección astral. Mangetsu vio la tristeza en la mayoría de su ejército y solo unos pocos se mostraron satisfechos con la decisión. Otro sector más pequeño y rebelde se mostró indignado y expresó su protesta abiertamente, pero no recibió mucho apoyo de sus compañeros, que permanecieron en silencio. Ya no somos la nación más grande ni el ejército más grande del mundo. La declaración fuerte y clara del jefe del clan Ozuki hizo que todo el ejército detuviera sus disputas y el general Abe junto al comandante Anbu miraran al hijo del segundo Mizukage que dio un paso adelante. Lo soñamos una vez y defendimos lo correcto contra adversidades imposibles, confesó Mangetsu con tristeza, mientras recordaba todas las luchas y todos los que habían perdido en la búsqueda de ese fatídico sueño, incluido su propio padre, Gengetsu Ozuki. Los ojos de Akuyame Yuri se llenaron de lágrimas cuando vieron que los ojos de Mangetsu se humedecían, una emoción profunda que comenzó a extenderse por todo el ejército de Kirigakure. Hicimos la guerra contra los tiranos feudales, no apoyamos ni nos abstuvimos de guerras que continuaban su opresión a costa de vidas preciosas y del futuro de nuestros hijos, dijo Mangetsu honestamente. El general Abe y el comandante Anbu bajaron la mirada porque esas palabras contenían una amarga verdad que les resultó difícil de aceptar. Luego Mangetsu miró a Zabuza y Kisame junto a muchos otros que todavía no parecían convencidos. Naruto el Grande, nuestros enemigos y el mundo shinobi bautizaron a Lord IV como tal por sus conquistas militares y su genio. Pero para mí, él es el símbolo del sueño que todos compartimos juntos. Uno por el cual mi padre sacrificó su vida junto a miles de nuestros camaradas, por el cual emprendimos la gran marcha en el pasado. Dios sabe que no estuve de acuerdo con Naruto en algunos temas, diablos, ni siquiera me agradaba mucho al principio, admitió Mangetsu con una risita, provocando una respuesta similar de Zabuza y Kisame junto con muchos en el ejército, ya que recordaban vívidamente la fricción entre Mangetsu y Naruto en esos primeros días. Aún así, nos inspiró a todos a ser mejores. No solo por nosotros mismos, sino por nuestros camaradas, compatriotas, nuestra nación e incluso por aquellos que no están alineados con nosotros. Uno de sus mayores logros a mis ojos es el hecho de que nos convirtió de un ejército bárbaro y altamente dividido en no solo el más fuerte, sino también en un ejército moral hasta cierto punto. Algo que muy pocos de nuestros adversarios pueden reclamar en esta era de traición. La razón por la que seguía a ese hombre al infierno y más allá es porque él puede ver un futuro que yo ni siquiera puedo imaginar. Jinpachi se encontró de acuerdo con cada palabra confesada por Mangetsu delante de todos y vio que muchos en el ejército junto con el liderazgo comenzaron a sentir el mismo impacto. Para bien o para mal, Naruto se convirtió en la familia que elegimos para nosotros mismos. Después de que mi padre murió, Naruto se convirtió en todo para mí. Un padre, un hermano, un amigo y un comandante. No solo me salvó la vida, sino que me rescató de la oscuridad y me ayudó a casarme con la mujer que amaba. No importa lo que haya pasado o su verdad real, nunca podré pagar esa deuda, admitió Mangetsu, y vio a Aqua sintiendo con la cabeza con lágrimas en los ojos. Estoy seguro de que muchos de ustedes sienten lo mismo. Estaba satisfecho cuando nadie estaba en desacuerdo con su opinión porque en el fondo no podían negar la verdad de lo que Naruto Namikaze había hecho directa o indirectamente en sus vidas, la mayor parte de ello bueno. Es cierto que hay muchas incógnitas y cosas sobre las que Naruto podría haber sido honesto con nosotros desde el principio. Pero siento que estaba tratando de hacer lo mejor que podía para mantenernos a salvo, aún así fracasó, pero no puedo ignorar sus sinceras intenciones para nosotros. No confío en las otras naciones porque sus promesas y alianzas son solo para su propio beneficio, tarde o temprano volverán a la traición y la violencia. Pero sí confío en el comandante al que hemos seguido en batallas suicidas muchas veces y que nos trajo a todos a casa, vivos o muertos, y cuidó de nuestras familias como si fueran suyas. Aku se unió a su esposo al escuchar su proclamación incluso cuando un silencio atónito envolvió a todo el ejército e hizo que el general Abe mirara boquiabierto al líder del clan más poderoso de Kirigakure. Naruto está luchando por una paz que incluya a toda la humanidad. He pensado mucho en ello y solo puedo pensar en una cosa. ¿Qué ambición más grande puede tener un ser humano en la vida que traer una paz real, duradera y permanente para toda la humanidad? Esa es una causa por la que vale la pena luchar y lo suficientemente noble como para morir y arriesgar todo lo que hemos construido.
Kisame y Zabuza, junto con algunos otros en el ejército, incluido el general Abe, sintieron que algo dentro de sus corazones endurecidos se reavivaba al escuchar ese gol. Los 7 espadachines ninja vieron a Mangetsu mirándolos directamente con ojos húmedos mientras el resto del ejército miraba a sus líderes y luchadores más fuertes. Naruto es mi amigo. Zabuza no pudo evitar recordar la forma en que Naruto lo había aceptado nuevamente en su grupo, incluso después de todas las acusaciones que había hecho contra el Mizukage. Tampoco pudo negar esa voz dentro de su corazón. Él es nuestro hermano. Los ojos de Aku, Ameyuri, Jinpachi, Zabuza e incluso Kisame se abrieron un poco al escuchar la declaración de Mangetsu porque nada podía cambiar el hecho de que Naruto era uno de los 7 espadachines ninja, Tsukage y toda la historia y el vínculo que habían compartido. El general Abe y el comandante Anbu miraron a través del ejército y no vieron a casi nadie que no pareciera listo, no después de lo que Mangetsu les dijo a todos. Incluso veteranos como ellos no podían negar la voz dentro de sus corazones y cuando el general Abe miró el Aori en su oficina que su antiguo Mizukage había dejado como gesto de respeto, sintió que el coraje fluía a través de su corazón. Mangetsu sintió el sentimiento tácito que surgía en todo el ejército, los 7 espadachines ninja e incluso el general Abe junto al comandante Anbu. Logremos lo imposible por el futuro de la humanidad y traigamos a nuestro hermano a casa. Tierra de la Tierra. Kitsuchi y sus hombres habían estado descansando un poco después de un día de marcha hacia la fortaleza enemiga en la región del cementerio de la montaña. Aún les estaba costando todo lo que tenían trabajar junto a ninjas y guerreros de otras naciones, la mayoría aún no confiaba entre sí y apenas trabajaban para lograr un objetivo común: derrotar a su enemigo. Dudaba que tales alianzas duraran en el largo plazo y que el mundo pronto volviera a una guerra constante por el dominio. Pero él era un shinobi y para eso había nacido. Ojalá se hubiera dado cuenta antes de su error. Al poco tiempo, su campamento fue atacado con tal rapidez y ferocidad que miles de sus aliados murieron en los primeros momentos. Cientos más fueron masacrados con una eficacia despiadada mientras intentaban recuperar el rumbo. Kitsuchi no había pensado que fuera posible tender una emboscada a un ejército tan grande en tamaño con fortificaciones decentes alrededor de su campamento, pero su enemigo había hecho exactamente eso con menos números de su lado. Pero lo que les faltaba en número ciertamente lo compensaba su tecnología y el poder de los espartanos de Utsushigakure. Nunca los había enfrentado en batalla antes, pero recordaba que habían impedido que Onoki y su grupo ayudaran a los caídos de Kumogakure en la guerra anterior. Sus hazañas en la primera gran guerra ninja también eran conocidas por él hasta cierto punto. Pero nada podía hacer justicia a su verdadero poder y ferocidad, que Kitsuchi y sus hombres enfrentaban en todo su esplendor ahora mientras intentaban defender la puerta principal de su campamento. Estilo terrestre. Balas de roca. Kitsuchi y sus hombres lanzaron cientos y cientos de balas de roca a la velocidad del rayo hacia sus enemigos que avanzaban y vieron a la oficial espartana líder hacer señales a sus compañeros. Protejan a los Zetsu. Rugió Kushina desafiante. En un abrir y cerrar de ojos creó una enorme barrera de color rojo que protegió a la mayoría de la fuerza Zetsu detrás de ella incluso cuando 2 docenas de espartanos formaron la vanguardia a su alrededor y continuaron avanzando. Kitsuchi y sus hombres intentaron más ataques, pero todos fueron repelidos por la protección que les proporcionaba la armadura que llevaban los espartanos. Mientras tanto, sus enemigos siguieron lanzando cientos de proyectiles kunai con sus armas mecanizadas que derribaron toda la línea frontal de la defensa de la coalición. Cargar. El grito de guerra de Kushina reforzó la determinación de quienes la seguían mientras lanzaba una docena de etiquetas explosivas para destruir a muchos más enemigos y, fiel a su entrenamiento, fue la primera en liderar el asalto, lo que hizo que Kitsuchi abandonara su propia cautela y corriera hacia adelante para responder a su desafío. Por la humanidad. Los Spartans saltaron a la batalla detrás de su oficial al mando y pasaron al combate cuerpo a cuerpo sacando sus espadas curvas. Las fuerzas de Iden Rain fueron sus primeras víctimas, los desafortunados hombres y mujeres intentaron todo lo que tenían a su alcance para acabar con las fuerzas especiales enemigas, pero ni siquiera pudieron romper los escudos que los protegían, mucho menos hacer mella en su formidable armadura. Kushina y sus hombres no dieron cuartel y desataron una sangrienta carnicería que hizo que las extremidades, las cabezas y los cadáveres disecados de sus enemigos se desmoronaran bajo sus pies o volaran hacia sus camaradas que se acercaban desde Iwagakure.
Incluso mientras hundía su espada en el corazón de un Chunin de Amegakure, podía ver a cientos más de guerreros Iwagakure furiosos y decididos cargando hacia su vanguardia. Hayate. Necesito apoyo aéreo. Gritó a su compañero oficial espartano que había logrado una superioridad aérea crucial para su bando al lanzar la bomba nova justo en el medio del campamento enemigo, lo que eliminó los escuadrones de bombarderos de Iwagakure junto con una gran parte de sus fuerzas y oficiales al mando. Entendido. Los bombardearé ahora. Aplastaré al resto inmediatamente después de que termine. Respondió Hayate rápidamente en su línea de comunicación. Kitsuchi había estado liderando una contracarga en persona para apoyar a las desmoronadas fuerzas de Iden Rain cuando escuchó un zumbido y miró hacia arriba para ver a un pelotón de Spartans aerotransportados volando directamente hacia ellos. Estilo tierra. Refugio rocoso. Siguiendo su ejemplo, muchos otros shinobi de Iwa comenzaron a crear muros de tierra alrededor de toda su fuerza para protegerse de los bombardeos entrantes. Hayate vio que la mayoría de la fuerza enemiga se había cubierto rápidamente dentro de una cúpula de tierra bien protegida, mientras Kusina y sus hombres luchaban por despejar la vanguardia enemiga apoyada por miles de Zetsu que lanzaron una salvaje represalia contra los defensores que se desmoronaban. Señor, no podemos atravesar una defensa tan gruesa con nuestros explosivos. Advirtió uno de sus comandos. Hayate estuvo de acuerdo con esa evaluación, pero también se dio cuenta de que tenía que derrotar al enemigo a cualquier precio. A diferencia de los shinobi de otras naciones más pequeñas, los shinobi de Iwagakure estaban sedientos de sangre después de lo que le habían hecho a su aldea. Si se les permitía unirse a la refriega, causarían muchas bajas entre sus camaradas y su bando necesitaba a todos los luchadores que pudieran salvar en esta batalla durante el resto de esta guerra. Su nombre en código era León, el único que recibió tal honor entre sus espartanos. Recordó haber sacrificado su vida antes en la primera gran guerra ninja junto a su escuadrón para permitir que los demás escaparan. No voy a morir hoy y tampoco permitiré que ninguno de mis otros amigos muera. Juró en silencio, mientras miraba su armadura de chakra. Kusina también se había dado cuenta del problema al que se enfrentaba su apoyo aéreo y maldijo cuando se abrieron docenas de agujeros en toda la fortificación de la pared de tierra cuando los shinobi de Iwagakure cubiertos por ella lanzaron múltiples balas de tierra que derribaron varios pelotones de Zetsu e hicieron que sus Spartans usaran los escudos de chakra de sus armaduras desesperadamente. Si eso no fuera suficiente, Kitsuchi lanzó rápidamente su propio ataque. Estilo tierra. Erupción. Gigantescos pilares de roca surgieron del suelo, hicieron estallar a varios Zetsu y enviaron a 2 Spartans a volar con una fuerza brutal. Kusina se estremeció mientras luchaba por su vida sabiendo que sus bajas aumentaban rápidamente y que el enemigo finalmente tenía un oficial que los estaba haciendo contraatacar de manera competente. Kitsuchi golpeó su mano contra el suelo para realizar su siguiente movimiento incluso mientras su desorganizado enemigo intentaba sobrevivir al ataque lanzado sobre ellos. Una pequeña colina surgió debajo de su posición, elevando su refugio y creando una serie de colinas rocosas que impedían al enemigo penetrar en su campamento principal a menos que destruyeran su posición primero. Sus hombres crearon varios búnkeres fortificados sobre la colina recién creada, lo que les dio suficientes aberturas para contraatacar cualquier intento del enemigo de escalar la colina. Los Spartans y sus combatientes Zetsu habían terminado de eliminar a los desafortunados defensores de la lluvia oculta, cuyo sacrificio había ganado a su coalición el tiempo suficiente para fortificar su posición y reagrupar sus fuerzas bajo el mando de Kitsuchi. Muchos Zetsu intentaron subir la colina, pero fueron derribados sin piedad por balas de roca lanzadas por las fuerzas de Iwa o arrastrados por enormes rocas u olas fangosas que se estrellaron contra ellos sin descanso. Kusina y sus hombres se refugiaron detrás de una barrera que ella creó incluso cuando intentó usarla para escalar la colina solo para ser empujada hacia atrás por la tierra debajo de sus pies que se convirtió en barro cortesía de los defensores Iwa en la cima. Bastardos duros. Susurró respetuosamente. Kusina, te daré una oportunidad. Carga hacia la colina cuando te dé la señal. Ella miró hacia el cielo para ver a Hayate volando alto en el cielo con su pelotón no muy lejos de él. Tus etiquetas explosivas no destruirán mucho, Hayate. Lo reprendió. Lo sé. Pero nosotros los Spartans tenemos algo en nuestra armadura que es mucho más letal que cualquier etiqueta explosiva. Desafió a Hayate con valentía.
Los ojos de Kusina se abrieron cuando sintió la creciente acumulación de energía dentro de la armadura chakra de Hayate. La energía Biju que la alimentaba hizo que sus escudos ardieran como un sol brillante mientras Hayate caía hacia la colina a una velocidad aterradora. Su grito de guerra por sus hombres resonó en todo el campo de batalla. Primer pelotón. A la carga. Kitsuchi no pudo advertir a sus fuerzas lo suficientemente rápido cuando el oficial Spartan se estrelló contra su colina, desatando una onda expansiva destructiva que vaporizó muchos de los búnkeres cercanos y los hizo caer de su colina improvisada como fichas de dominó a cientos de shinobi de Iwagakure. Aquellos que tuvieron suerte cayeron del lado de su propio campamento base, otros cayeron hacia los Spartans y Zetsu que esperaban al otro lado para encontrar un final brutal. El propio oficial de Iwagakure fue arrojado a una posición defensiva y tosió violentamente mientras algunas de sus costillas se rompían por la caída. Cuando el polvo comenzó a asentarse un poco, se horrorizó al presenciar que la mayor parte de la colina estaba aplanada, sus búnkeres casi eliminados y bajas masivas entre sus hombres en forma de muertos, heridos o conmocionados. La ira se apoderó de él cuando vio al Spartan con la insignia del león que causó esta destrucción tratando débilmente de levantarse y recuperar el rumbo. Era un milagro que hubiera sobrevivido, pero su preciada armadura que le daba tanto poder estaba hecha un desastre. Algunos sobrevivientes de Iwagakure compartían el odio de Kitsuchi por el comando Uzu y corrieron hacia él. Hayate sabía que se había roto algunos huesos y desgarrado muchos ligamentos en el accidente, su armadura estaba en muy mal estado y su visión estaba extremadamente borrosa mientras veía varias sombras cargar hacia él. Agarrando su lanzador de kunai, intentó disparar en su dirección solo para darse cuenta de que también se había roto en el choque. Sin inmutarse, colocó su preciado tanto familiar en la punta de su lanzador de kunai roto como una bayoneta improvisada y se puso de pie ignorando el dolor escalofriante. Incluso si no podía ver bien, seguía siendo un comando y estaba entrenado para situaciones como estas. Usando la poca capacidad sensorial que tenía, Hayate esquivó un ataque del primer enemigo y clavó su arma directamente en el cuello del enemigo haciendo que el hombre ahora identificado gorgoteara dolorosamente antes de que el tanto fuera arrancado y apuñalado en el corazón de otro camarada suyo que intentó atacar al espartano. Oyó a una docena de combatientes más cargando hacia él y se preparó una vez más hasta que de repente se escucharon explosiones a su alrededor junto con los gritos de las fuerzas enemigas. Por encima de todo, retumbaban los gritos de guerra de los miembros de su pelotón, que aprovecharon al máximo la oportunidad que les había dado para masacrar a los supervivientes enemigos expuestos. «Mátenlos a todos», rugió Kusina ferozmente, mientras ella también cargaba colina arriba junto a sus fuerzas espartanas y varios cientos de Zetsu. Kitsuchi transformó sus puños en rocas endurecidas y saltó hacia Kusina mientras los dos ejércitos opuestos se enzarzaban en un brutal combate cuerpo a cuerpo. La diferencia en tecnología y habilidad quedó bastante clara cuando los hombres de Kitsuchi cayeron sobre los espartanos que lideraban el asalto. Muchos atacaron con armas convencionales como espadas, lanzas, shuriken, todas las cuales eran fácilmente desviadas por los escudos de chakra o ni siquiera podían hacer mella en sus armaduras de titanio. Su enemigo pagó por esa desventaja cuando los Spartans los masacraron como ganado o los enviaron volando por el otro lado de la colina en una exhibición de su fuerza sobrehumana mejorada. Muchos otros fueron derribados al suelo y masacrados sin piedad por los caníbales Zetsu. Kusina esquivó un rápido puñetazo de Kitsuchi y golpeó el lado izquierdo de su rostro con un puñetazo sólido que le rompió la mitad de los dientes. Su puño restante golpeó su armadura y la empujó hacia atrás, pero incluso cuando ella se tambaleó hacia atrás, el comando espartano disparó varios kunai de su arma que golpearon varios puntos en el torso de Kitsuchi. Rugió desafiante en un acto de valentía que asombró a Kusina y sus ojos se abrieron cuando sintió la acumulación de chakra dentro del oficial de Iwa gravemente herido cuando comenzó a bajar sus puños de martillo sobre la colina desmoronada. Al darse cuenta del peligro, Kusina junto a muchos de sus espartanos acribillaron el cuerpo del oficial Iwa con docenas de kunai desde todos los lados y silenciaron al valiente hombre para siempre cuando unos pocos perforaron su cabeza haciendo que el gigante cayera sin vida al suelo. La caída de su intrépido comandante junto con el ataque interminable de las fuerzas enemigas que seguían llegando en mayor número quebró la determinación de muchos defensores que comenzaron a huir de regreso a su campamento base saltando colina abajo. Unas cuantas docenas de valientes se mantuvieron firmes en un acto de asombroso desafío. Por Iwagakure. Por nuestros compatriotas caídos.
Las explosiones una vez más sacudieron la colina improvisada mientras cientos de Zetsu se quemaban o eran destrozados, incluso un escuadrón entero de Spartans fue enviado a estrellarse cuando muchos shinobi de Iwagakure explotaron para causar graves daños a sus enemigos y ganar tiempo para que el resto de sus camaradas se retiraran a una mejor posición en el campamento base. Kusina y sus hombres acabaron rápidamente con los defensores restantes antes de que pudieran causar más bajas. Luego corrió hacia Ayate, quien estaba siendo atendido por algunos miembros de su pelotón. «Eres un cabrón loco», exclamó con alegría y alivio. «El enemigo está contraatacando con valentía, Kusina. Destrúyelos rápidamente, vete», respondió Ayate con sinceridad. «¿Y tú qué?», preguntó Kusina, con preocupación evidente en su tono preocupado. «Viviré. También lo harán algunos de nuestros camaradas espartanos heridos gracias a nuestra armadura. Dame tu lanza kunai. Aún puedo luchar y brindarte fuego de apoyo desde esta posición». Antes de que Kusina pudiera protestar, fue testigo de múltiples explosiones que se produjeron en todo el campamento enemigo. Desde el flanco este, vio a Kasumi y sus fuerzas bajando la colina después de derribar toda la montaña sobre el campamento enemigo en esa dirección. Desde otra dirección, vio a Naruto y su escuadrón espartano descendiendo en un asalto audaz y derribando a los enemigos rápidamente. A lo lejos, fue testigo de más explosiones y carnicerías mientras el grupo de Nagato atacaba a los rezagados para derrotarlos y evitar que fuerzas enemigas adicionales llegaran a su campamento asediado. «Vete, fantasma», gritó Ayate con fiereza. La orden determinada de su amigo y compañero oficial la hizo fortalecer su determinación una vez más mientras le entregaba su lanzador de kunai y cambiaba a su espada. Zetsu arrastró a algunos Spartans heridos para colocarlos junto a Ayate, quien a su vez ordenó a su pelotón que siguiera el ejemplo de Kusina y apoyara su avance a través del campamento enemigo con apoyo aéreo. Kusina tomó la iniciativa y lideró desde el frente una vez más saltando colina abajo mientras Ayate y sus tropas heridas comenzaron a brindar fuego de apoyo desde arriba mientras su vanguardia seguía a la pelirroja ardiente. Nagato y su escuadrón volaron a través de los cielos abiertos llevando a cabo un bombardeo de saturación sobre las fuerzas enemigas terrestres gravemente expuestas, con rapidez y sin piedad. Muchos de sus objetivos eran guerreros feudales, levas civiles y unidades de suministro que intentaron contraatacar con flechas, lanzas, rayos y ninjutsu terrestre, pero no fueron lo suficientemente rápidos para golpear a los espartanos voladores o no pudieron romper los escudos proporcionados por su armadura de chakra. Liberación de cenizas. Tornado enjambre. Nagato desató su ataque mientras una gran capa de ceniza se liberaba de su cuerpo y arrasaba rápidamente con varios escuadrones enemigos y carros de suministros. Todos ellos se desplomaron cuando un oscuro tornado de cenizas se extendió por el suelo y siguió reuniendo más hombres y suministros mientras atravesaba el campo de batalla para horror de las fuerzas aliadas. Quemar. Sin piedad, Nagato encendió el tornado bajo su control creando una magnífica explosión que quemó a cientos de combatientes hasta la muerte y creó varias explosiones más que llovieron escombros letales en el campo de batalla mientras los carros de suministros atrapados en el ataque también se incendiaron. Liberación de ceniza. 1000 golpes. Al finalizar la siguiente serie de sellos manuales, Nagato lanzó una ola de proyectiles afilados hechos de ceniza que se incendiaron antes de atravesar por completo la carne de cientos de soldados enemigos que se encontraban al descubierto. Los Spartans que lo seguían continuaron bombardeando y lanzando kunais desde sus lanzadores, lo que provocó más pérdidas. Sus unidades de apoyo Zetsu se unieron a la masacre emergiendo repentinamente del suelo y saltando a través de grupos aislados de escuadrones enemigos en cantidades abrumadoras. Fue entonces cuando Nagato inició su siguiente movimiento, ya que incluso ahora el enemigo aún tenía un número enorme de soldados de su lado y contraatacaría con fuerza si se le concediera incluso un pequeño respiro o un comandante capaz para unirlos. Unos cuantos escuadrones de ninjas de la hierba oculta y la lluvia oculta de repente comenzaron a atacar a los guerreros feudales del daimyo de Iwagakure, para horror de los shinobi del país de la tierra. Al otro lado del campo de batalla, estaban los shinobi de la piedra oculta que atacaban a sus aliados y a las levas civiles de otras naciones. Nagato sonrió un poco cuando presenció cómo las unidades Zetsu camufladas como fuerzas aliadas bajo sus órdenes causaban aún más caos en el campo de batalla al hacer que se atacaran entre sí mientras los espartanos hacían llover muerte desde los cielos. En ausencia de sus cajes y oficiales superiores, la resistencia enemiga se desmoronó rápidamente.
Su desconfianza hacia las fuerzas de otras naciones alcanzó su punto máximo cuando muchas unidades aliadas comenzaron a atacarse entre sí. Los guerreros feudales y las levas civiles que fueron reclutados a la fuerza en esta guerra simplemente arrojaron sus armas y corrieron para salvar sus vidas. Un puñado de los más inteligentes vieron a través del engaño y continuaron atacando a los espartanos. Nagato se aseguró de silenciar a aquellos con un poder abrumador y los hizo quemar hasta morir. En los siguientes minutos, la resistencia enemiga organizada se desmoronó por completo y las fuerzas de Nagato acabaron con los supervivientes. Conmoción y asombro. Nagato estaba satisfecho con la forma en que sus tropas habían cumplido con el lema de su unidad y habían hecho que el enemigo pagara un precio muy alto esa noche. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Ciervo, toma un escuadrón de espartanos y unos cuantos miles de zetsu para mantener la persecución. Acosa y dispersa al enemigo que huye en varias direcciones para que no se reagrupe y lance un contraataque. Pero no los hagas demasiado desesperados por sobrevivir o lucharán por necesidad, dales espacio para salvarse. Reuniré al resto de las fuerzas y atacaré su campamento base, nuestros camaradas necesitan más ayuda allí, ordenó Nagato. Confirmado, respondió su camarada espartano con un firme saludo, mientras comenzaba a reunir a sus unidades para cumplir sus órdenes. Luego, Nagato y algunos otros espartanos, junto con las fuerzas zetsu restantes, se dirigieron hacia el campamento base enemigo que actualmente estaba sufriendo un asalto devastador desde 3 direcciones. Cargó su lanzador de kunai antes de apuntar directamente al enemigo. Es hora de cerrar la trampa, muchachos. Vamos. Kasumi Uzumaki descendió del flanco oriental del campamento base enemigo junto con sus pocos escuadrones zetsu después de haber derribado las montañas directamente sobre sus cabezas, lo que provocó graves pérdidas entre sus almacenes de suministros y unidades médicas. A diferencia de sus otros oficiales que comandaban equipos de asalto más grandes, su fuerza no era lo suficientemente grande como para ayudar en un asalto directo una vez que su elemento sorpresa había desaparecido y tampoco tenía ningún espartano excepto la propia Kasumi. Pero su tarea era probablemente la más crucial. Ella era la mejor tiradora entre los Spartans y tenía el mejor desempeño en las operaciones de búsqueda y destrucción. Por eso Naruto le había asignado esta responsabilidad. Proyectiles mortales volaron desde su lanzador de kunai golpeando los órganos vitales de los aturdidos sobrevivientes. No esperó a terminar con los que ni siquiera podían moverse ya que los zetsu estaban más que felices de terminar esa tarea. Sin dejarse intimidar por la carnicería que la rodeaba, continuó revisando sus rincones mientras avanzaba hacia donde su reconocimiento había predicho que estaba la unidad de comunicación del enemigo antes del ataque. Cuando pasó por el siguiente puesto de control, encontró a 3 Jounin de Iwagakure que custodiaban una tienda fortificada que había sobrevivido al derrumbe de la montaña gracias a los esfuerzos de estos shinobi. La miraron con frialdad, pero sin sorpresa, y luego cargaron contra ella sin dudarlo. Ella disparó desde su lanzador de kunai, pero los hábiles ninjas esquivaron los proyectiles o los desviaron con sus propios kunai, lo que la hizo sonreír un poco. Un desafío digno. Descartando su arma principal, cambió al combate cuerpo a cuerpo mientras el enemigo se acercaba a ella. Estilo de viento. Ondas afiladas. Uno de los Jounin fue destrozado cuando la Spartan desató repentinamente su ninjutsu, lo que hizo que sus 2 camaradas restantes ganaran algo de distancia rápidamente para no correr el mismo destino. Estilo tierra. Terremoto. Kasumi reunió una gran cantidad de chakra de su armadura mientras mantenía el equilibrio incluso cuando el suelo a su alrededor temblaba violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, cargó hacia adelante y se transportó justo en medio de los 2 Iwa Jounin sorprendidos. Estilo de agua. Ejecución. 2 balas de agua salieron disparadas de sus manos y atravesaron los cerebros de los Jounin enemigos, terminando con su existencia sin dudarlo. Cuando sus cuerpos se desplomaron en el suelo, Kasumi equipó su lanzador de kunai y marchó hacia la tienda. Cuando entró, encontró a un especialista en comunicaciones de Iwagakure gravemente herido que le sonreía desafiante. «¿Estás muerto, Spartan?», susurró con una risa fría. Kasumi se congeló en su lugar cuando presenció que la mujer moribunda ya había iniciado un enlace de comunicación astral, una tecnología única que su tierra natal solo había compartido con su otrora aliado y ahora convertido en enemigo con Iwagakure, quien ahora la había compartido con sus nuevos aliados.
Es demasiado tarde. Ella apretó su agarre en el lanzador de kunai en su mano cuando vio a Tobirama Senju mirándola fríamente a través del enlace astral. Los refuerzos están en camino, Spartan, advirtió con una voz gélida que carecía de todo excepto de rabia fría. Adelante, Hokage. Desafió Kasumi con valentía, solo para recibir una sonrisa del Hokage reinstalado. Es una pena, Spartan. Una vez dieron sus vidas para salvar la suya y ahora él acabará con todos ustedes hoy. Las inquietantes palabras de Tobirama provocaron un escalofrío en la columna de Kasumi mientras el Hokage terminaba la conexión y la especialista en comunicaciones de Iwagakure se reía de ella y recibía un kunai directo a su cabeza del Spartan. Contacto. Kasumi se dio la vuelta y salió de la tienda para ver una explosión masiva sucediendo en dirección a la entrada principal del campamento base mientras cientos de Zetsu y algunos de sus camaradas Spartans, incluido Ayate, fueron enviados a estrellarse. La colina en la que se encontraban fue tragada instantáneamente por un tsunami de árboles que comenzó a consumir múltiples Zetsu sin piedad e hizo que los Spartans corrieran para salvar sus vidas. Cuando el polvo se asentó tras la salva inicial, presenció una escena que la hizo temblar por primera vez. Porque frente a ellos estaban las formas de Edo Tensei y de Hashirama Senju e Izuna Uchiha junto a una compañía entera de miembros de los clanes Uchiha y Senju que estaban todos sedientos de sangre. Naruto, tenemos un gran problema. Le informó a su líder de inmediato. Lo sentí, Auk. Estoy atado con 3 Kage ahora mismo. Tobirama debe haber teletransportado una fuerza de reacción rápida para ayudar a sus aliados desesperados. ¿Es ese el chakra de quien creo que es? Preguntó Naruto preocupado. Sí, susurró Kasumi vacilante, mientras los refuerzos enemigos se unían a la batalla. Su llegada hizo que los defensores enemigos, previamente desmoronados dentro del campamento base, rugieran triunfantes y con renovado coraje mientras los espartanos y sus fuerzas Zetsu se encontraban siendo atrapados. ¿Puedes aguantar?, preguntó Naruto. Kasumi miró con horror cómo cientos y cientos de Zetsu fueron nuevamente destrozados por cortesía del ataque de estilo madera de Hashirama e Izuna Uchiha activando su propio Susanoo incluso mientras los otros Uchiha y Senju se enfrentaban a los Spartans en combate directo. Se sintió un poco aliviada cuando una intrépida Kushina lideró un contraataque contra los refuerzos y se le unió Nagato cuando llegó con fuerzas adicionales. La mujer espartana vio a Ayate herido luchar por sobrevivir y eso le hizo recordar cuando lo perdió en la guerra anterior. No volvería a suceder. Ella cargó hacia las líneas del frente y cargó un cargador nuevo dentro de su arma con una fría determinación presente en sus ojos. Lo haremos. Todos los espartanos dentro del campamento base escucharon el temible grito de guerra de Naruto en todo el campo de batalla, lo que los hizo luchar con valentía contra lo que probablemente fue la batalla más difícil de su vida hasta ahora. Dale. Cuando la lucha comenzó con toda brutalidad, Naruto hizo una llamada urgente de comunicación astral a sus propios aliados ahora que su enemigo había hecho lo mismo. Muy pronto, encontró a Madara Uchiha mirándolo con curiosidad desde el otro lado, lo que se convirtió en júbilo cuando el rubio le mostró la presencia de su archirrival en el campo de batalla. He estado esperando esto, Hashirama. Sonrió Madara, la emoción claramente evidente en su rostro. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho cuando Naruto le mostró a Madara la visión de su amado hermano menor, Izuna Uchiha, reencarnado y obligado a luchar a través del poder del Edo Tensei. Por primera vez, Naruto fue testigo de cómo el odio absoluto y la furia sangrienta aterradora llegaban al Mangekyō Sharingan despertado de Madara. Pagarán por esto. Bueno gente, ese fue el capítulo número 58, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.